Grandes genios e inventos de la humanidad. Las pirámides de Giza son las únicas de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conservan actualmente. La pirámide de Keops no solo impresiona por su increíble tamaño, sino también por la exactitud de sus medidas. Es una obra maestra arquitectónica que puede competir con muchas de las que realizan los arquitectos modernos. Pero las pirámides las construyeron hombres que no disponían de ninguna máquina y cuyos instrumentos de medición más importantes eran palos y cuerdas. Las pirámides de los faraones. La construcción de una pirámide requiere mucha experiencia. Para conseguir la forma piramidal perfecta, hicieron falta más de 100 años. Anteriormente se enterraba a los príncipes y a los reyes en simples construcciones de adobes conocidas como mastabas. Las mastabas no son más que fosas cubiertas con madera. La primera pirámide la ordenó construir el faraón Zoser en Saqqara. Surgió de la posibilidad de construir unas mastabas encima de otras, siempre de mayor a menor tamaño. La pirámide de Saqqara tenía 6 escalones y una altura de 60 metros, y es la única pirámide que no tiene la planta cuadrada. La sabiduría del arquitecto Imhotep es legendaria. Se le admiró por ser un astrónomo magnífico y el padre de la medicina. Su boceto de la pirámide de Saqqara se convirtió en el prototipo de todas las pirámides que se construyeron. Cuando el faraón Seneferu subió al trono, se basó en el modelo exacto de Imhotep para la construcción de su pirámide en Meidum. Se proyectó como pirámide escalonada, pero después se cubrieron los escalones para que la superficie de los lados quedara lisa. Tiene una altura de 92 metros y los lados miden 144 metros de ancho. Por desgracia, hoy en día apenas se puede apreciar esta grandeza. Durante la construcción, Seneferu ordenó la creación de otras 2 pirámides en Dashur, a 40 kilómetros al norte de Meidum. La primera se conoce actualmente como la pirámide romboidal. Su característica más evidente es que posee 2 ángulos de inclinación diferentes. Se cree que la parte superior se construyó más inclinada porque durante las obras surgieron problemas de estabilidad en la pirámide. La segunda pirámide de Dashur se ha denominado la pirámide roja. Se considera la reacción a los problemas que surgieron en la construcción de la romboidal, pues se le dio el mismo ángulo de inclinación desde la base. Por tanto, fue la primera pirámide uniforme que se construyó y el resultado final de un largo proceso. Tras la muerte de Seneferu, subió al trono su tercer hijo, Keops. Reinó durante 23 años y sabía cómo podía construirse una pirámide perfecta. Por motivos religiosos, las tumbas debían estar en un lugar apropiado en el lado oeste del Nilo, donde se pone el sol. Para ello, lógicamente, era indispensable que estuvieran cerca del Nilo, para poder transportar los materiales de construcción y los alimentos a través del río. Pero ante todo, era necesario que fuera un terreno igualado y liso para construir la base. Todos los lugares en los que se construyeron pirámides cumplían estos requisitos. Keops se decidió por un lugar de construcción ideal, la meseta de Giza. Ahora ya se podía empezar la construcción. Primero se establecería la base. La pirámide de Giza tiene exactamente la misma orientación que todas las pirámides egipcias. Su desviación media de la dirección única hacia el cielo era de solo 6 centésimas de grado. De cómo conseguía hacerlo el arquitecto, solo hay suposiciones. Según la teoría del horizonte, se construía un muro con forma de semicírculo que tenía la altura exacta para que el sacerdote no pudiera ver nada aparte del cielo estrellado. De esta forma, el muro creaba un horizonte artificial.
El sacerdote debía colocarse en el punto central del semicírculo, observar una estrella en concreto y marcar en el muro los puntos por los que ésta salía y se ponía. Con la ayuda de una cuerda plomada, se trazaban las líneas hasta el suelo y se unían mediante una recta al punto medio del círculo. Se dividía en dos el ángulo resultante y se obtenía el norte geográfico. Muchos científicos creen que realmente se utilizaba este método porque permite construir una pirámide exacta. Ahora ya pueden construirse los cimientos, pero la meseta de Giza no es llana. La nivelación del terreno de construcción es una obra maestra artesanal, pues el máximo desnivel que hay en los cimientos es de solo 2,1 centímetros. Hay una teoría que afirma que rodearon el terreno de construcción con un muro bajo y lo llenaron de agua. Después, cavaron varias zanjas debajo del agua, todas ellas exactamente a la misma distancia de la superficie. Retiraron el agua y dejaron el suelo al nivel de las franjas hasta dejar la superficie completamente llana. En el centro, los canteros dejaron una base de piedra que reduciría considerablemente el volumen del tronco de la futura pirámide. Hay otro elemento imprescindible en el lugar de construcción: una fuente inagotable de las piedras adecuadas. A unos 30 metros al sur de la pirámide se encuentran los restos de la llamada cantera de Keops. Allí se excavaron casi 2,8 millones de metros cúbicos. Las piedras no solo se utilizaron para la construcción de la pirámide, sino también para la de otras obras de la meseta. Solo la pirámide de Keops consta de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno de casi 1 metro cúbico y unas 2,5 toneladas de peso. Una pirámide se proyectaba en vida del faraón, pero debía estar concluida para el momento de su cortejo fúnebre. Y un proyecto de esa envergadura solo podía lograrse con la división del trabajo. Pero los trabajadores no eran esclavos, como se creía antes, sino ciudadanos libres. Se construía sobre todo durante la inundación anual del Nilo, ya que en esa época no se podían trabajar las tierras de cultivo. El historiador griego Heródoto afirmó que la construcción de la pirámide había requerido 20 años y 100.000 trabajadores. Hoy sabemos que esa cifra fue en realidad muy inferior. Por los hallazgos, se sabe que para el transporte de las piedras utilizaban una especie de sistema de tablillas. Ponían tablas de madera en el suelo y así lograban reducir la fuerza de rozamiento. De esa forma, con la ayuda de un trineo, conseguían mover bloques grandes en grupos de pocos hombres. Según los estudios, la forma más efectiva de trasladar las piedras era en grupos de 6 a 8 trabajadores. Partiendo de estas cifras, se puede deducir que habría unos 3.500 hombres trabajando simultáneamente en la obra. Por los hallazgos, se ha calculado que otros 20.000 hombres se encargaban de llevar el material de construcción y los alimentos a la obra. El historiador griego Heródoto mencionó máquinas que se utilizaron en la construcción. Pero los diferentes instrumentos, como los contrapesos manuales o las grúas elevadoras, parecen demasiado lentos e inefectivos. Probablemente, en lugar de eso, se utilizaran rampas, y en relación a ellas surgen muchas preguntas. La rampa en sí. Su inclinación no podía sobrepasar los 10 grados para que los trabajadores pudieran subir las piedras por ella. Pero para que la rampa llegara hasta la parte superior, habría tenido que alargarse de una forma exagerada. Y los problemas que derivarían de ello hacen que la teoría sea muy poco probable. Otra opción es la rampa de espiral. Se cree que rodeaba a toda la pirámide. La opción de la rampa interior habría requerido muy poco material, pero la inclinación dentro de la pirámide habría sido demasiado elevada. También habría sido posible una combinación de los distintos métodos. Según una teoría nueva, transportaban las piedras con la ayuda de tornos transportables que colocaban en la parte superior de la pirámide. Hay pruebas que así lo demuestran.
Los tornos también habrían podido utilizarse conjuntamente con las rampas para facilitar el transporte de las piedras a la parte más alta. El último problema es el de la piedra final, el piramidión. Tenía que llevarse hasta la cúspide de la pirámide. Se cree posible que lo hicieran utilizando solo una rampa y un gran contrapeso. Acabada la obra, se eleva en la meseta de Giza una construcción única de casi 150 metros de altura. Por ello, la pirámide de Keops fue mucho tiempo la construcción más alta del mundo, hasta que la Catedral de Colonia la sobrepasó 10 metros. Sus medidas geométricas son asombrosas. Su base es un cuadrado perfecto, cuyos lados tienen una longitud de 230 metros. El perímetro de los lados tiene el mismo radio en relación a la altura que el círculo en relación a su perímetro. 1 es a 2π. Antes de que la pirámide se selle para la eternidad, podemos acceder a su interior por una entrada en la fachada norte. Desde allí sale un pasillo que desciende directamente a una cámara construida debajo de la superficie de la meseta. No está claro si Keops llegó a descansar alguna vez en ella, pues el pasillo es demasiado estrecho para su sarcófago. El siguiente espacio es la llamada Cámara de la Reina, ubicada exactamente en el eje este-oeste. Las paredes y el techo están recubiertos de piedra caliza. Más adelante encontramos las paredes de la Gran Galería, un pasillo de 46 metros de largo y una altura abierta de más de 8 metros. Al final de la Gran Galería encontramos lo más sagrado: la Cámara del Rey, revestida de granito rojo. Junto a la pared del lado oeste está el sarcófago de granito, rectangular y abierto. Los techos de la cámara están formados por losas de entre 25 y 50 toneladas. Sobre ellas se encuentran las cámaras de descarga que reducen el peso que soporta de la Cámara del Rey. Si el faraón Keops estuvo enterrado alguna vez en la Cámara del Rey, no se sabe. Pero dejó una construcción de majestuosa belleza que aún hoy sigue impresionando a la gente. Cuando el hijo de Keops, Kefren, subió al trono, ordenó la construcción de su propia pirámide junto a la de su padre, la pirámide de Kefren. Su altura es un poco inferior a la de Keops, pero está construida a 10 metros más de altura sobre la meseta. Por eso da la impresión de que es la pirámide más grande de Giza. La tercera pirámide es la de Micerino, el descendiente de Kefren. En una época en la que el poder de los faraones descendía, su pirámide solo alcanzó 66 metros de altura y es símbolo del declive de las construcciones fúnebres monumentales. El siguiente faraón de la cuarta dinastía no construyó ninguna pirámide. En lugar de eso, volvió al sistema de las mastabas. En la actualidad, la estética de las pirámides sigue influyendo en la arquitectura, como muestra la versión de 21 metros de altura construida a la entrada del Louvre en París. La mayor pirámide de la Edad Moderna está en Las Vegas y alberga un hotel casino. Está inspirada en la pirámide de Keops y con sus 110 metros de altura solo está 35 metros por debajo de su modelo. Sin embargo, nunca podrá competir con la original de Giza.